antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Danos fuerzas, líbranos, lejos estamos de... Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Cambiándome, cambiándote, abramos porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. heredado en esta edad, con sacrificio nos la dio Jesucristo, Hijo de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por José Manuel Monjero. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Santa Biblia, luz verdad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Bueno, sabéis que estamos estudiando durante ya un tiempo el libro de Colosenses, la carta que Pablo escribe a los colosenses. Es una carta que tiene 4 capítulos. El capítulo 1 y 2, Pablo se dedica a explicar, Pablo se dedica a hacer entender a los colosenses qué es la obra de Dios, qué es lo que Dios ha hecho. Porque estamos en un mundo donde todo se juzga por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros podemos conseguir, donde hay muchas religiones que también nos hablan de lo que el hombre tiene que hacer para poder acercarse a Dios. ¿Qué tipo de sacrificios, qué tipo de liturgias, qué tipo de disciplinas, qué es lo que el hombre debe de hacer para poder acercarse a Dios? En eso consisten el 100% de las religiones. Pero qué bueno que nosotros no hablamos de religión. Y ahora algunos estará ya diciendo, pues entonces ¿de qué hablamos? No hablamos de religión. Esto no es una clase de religión, ni es un grupo donde hablamos de cierto tipo de religión. De lo que hablamos es de una persona, del Hijo de Dios encarnado, que eso es el principal fundamento de la Navidad, que Dios toma forma de hombre, que Dios, el Dios Todopoderoso, viene a morar entre nosotros. Hay muchas religiones, las mitologías que tenían los griegos y los romanos. El tipo de deidades, de dioses que tenían, eran dioses de muy baja, vamos a decir, calidad. Muchos de ellos, en ciertos momentos, tomaban forma de hombres para disfrutar de los placeres que tenían los hombres. Y podían
emparejarse con mujeres humanas o al revés. Era muy normal en la mitología griega y en la mitología de los romanos este tipo de situaciones, dioses que vienen o semidioses que vienen a ser como hombres, pero no para hacer algo por los hombres, sino para disfrutar de ciertos placeres y ciertas cuestiones. Pero cuando hablamos de Dios, del Dios verdadero, los judíos no se atrevían ni a pronunciar su nombre, ni a deletrearlo. O sea, era una situación completamente distinta. No era un Dios mediocre, era el Dios todopoderoso, un solo Dios. Oye, Israel, Jehová es tu Dios, un solo Dios, el único Dios verdadero. Así que estamos en otra situación, en otra historia, que Dios, el Dios todopoderoso, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios omnipotente, venga a tomar forma de hombre, es un acontecimiento, según dice un teólogo, J.L. Packer, él dice, no hay otro acontecimiento más espectacular o más grande en la historia. El que Dios, o sea, más casi todavía que la propia resurrección de Cristo, que es un acontecimiento increíble, Cristo ha derrotado la muerte en la resurrección, la derrota de la muerte. Incluso puede ser que más que el significado de la resurrección de Cristo pueda ser la encarnación de Dios, que Dios venga a tomar forma de hombre. Ese es un acontecimiento increíble. Así que, como estoy empezando a decir, Colosenses, capítulos 1 y 2, lo que Dios hace por nosotros. Es la historia, capítulos 1 y 2, nos cuenta, nos explica la historia de nuestra redención. ¿En base a qué? La razón de qué, cómo hemos sido perdonados, los que han sido perdonados. La razón de qué o los argumentos que explican por qué hemos sido reconciliados con Dios. ¿Cómo han sido esas cosas? No vamos a repetirlo todo, nos alargaríamos mucho. Pero esos capítulos 1 y 2 nos habla de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y precisamente de lo que habla es de Cristo. Cristo tiene que ser una realidad, Cristo tiene que nacer en nosotros. Cristo, sabemos, llegamos a los beneficios de lo que Cristo hace por nosotros a través de que Cristo toma forma de hombre. Cristo es el Dios encarnado. Luego llegamos a la otra mitad de la carta, capítulo 3 y capítulo 4. Pero el capítulo 3, donde estamos estudiando estos días, nos dice, nos explica, nos habla de lo que Dios, de cómo el hombre debe de responder, de cuál debe de ser la respuesta del hombre, de cómo el hombre debe de reaccionar a esa obra de Dios. Llevamos bastantes estudios hablando sobre este tema. ¿Qué es, por decirlo de alguna manera, lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer a esa obra que Dios hace por nosotros? ¿Cómo debemos de reaccionar nosotros? ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? Hemos, en las últimas reuniones, hemos estado viendo cosas que tenemos que quitar de nuestra vida. Hemos estado viendo dónde tenemos que poner la mira, de poner la mira en las cosas celestiales y no en las terrenales. Hemos estado viendo otras reuniones, cosas que nos dice la palabra que tenemos que hacer morir. Entonces,
podemos ver esta diferencia, esta separación. Nos habla de Dios, nos habla de lo que Dios hace por nosotros, nos habla de Cristo, y ahora, a partir de este capítulo 3, nos empieza a hablar de cómo nosotros debemos de reaccionar. ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí nos está hablando de quitar cosas de nuestra vida. Lo que tenemos que hacer morir. Y una ilustración, una manera en la que ilustra este acontecimiento, lo habla como si estuviéramos hablando de ropa, de una ropa vieja y maloliente, que es nuestra vieja naturaleza, lo que éramos, en la manera que hemos nacido, cuál era nuestra condición, cuál era nuestra naturaleza, cuál era nuestra esencia, de lo que no hemos podido dejar de ser nunca, lo que por muchos esfuerzos, mucha disciplina, nunca hemos podido dejar de ser. Esa vieja naturaleza la asemeja a un vestido viejo, feo y maloliente que tenemos que deshacernos, que tenemos que querer desechar, despojar, querer tirar de nuestra vida. Algunas veces, cuando hablas de cristianismo, o la idea de cristianismo que hay en la mente de algunas personas, es como un sacrificio. Ser cristiano es como un sacrificio, como una disciplina, es negar, deshacernos de algo precioso, de nuestras libertades, deshacernos de algo que estimamos tanto. Y para nada, Pablo lo explica bien aquí. Lo que nos está hablando es de desechar una vieja naturaleza que está corrompida, contaminada y de la que no se espera nada bueno. De tu vieja naturaleza no puedes esperar nada bueno. No puedes esperar que tú y tu vieja naturaleza, tu traje feo, pueda mejorar. Le puedes lavar, le puedes coser, pero no va a mejorar. Nosotros no tenemos la capacidad de mejorar nuestra vida, de hacer de nuestra vida que nosotros podamos ser ese tipo de personas que podamos llegar a Dios por nuestros medios. Así que ese es el principio de este capítulo 3, lo que debemos de desechar, lo que debemos de deshacernos. Y ya hemos entrado en el versículo 10, y a partir del versículo 10 empieza a entrar otro concepto nuevo. Pablo ya nos ha dicho cosas de las que tenemos que deshacernos, pero no nos deja desvestidos, no nos deja desnudos. O sea, Pablo nos dice, tenéis que morir a esto, y esa es la solución para nuestra vida. Cosas de desechar, cosas de morir, que tienen que morir, ¿no? Cosas que tienen que morir, porque tenemos que revestirnos, tenemos que vestirnos, tenemos que adquirir esa nueva naturaleza. Antes escuchaba una oración que decía, que hacía Ángel, ¿no? De formarse el carácter de Cristo en nosotros. Orabas así. Y yo digo, esa es una oración que te edifica, que tú tienes que pensar qué significa que el carácter de Cristo se tiene que formar en ti. Está hablando de una nueva naturaleza de la que tú tienes que ser revestido. Y vemos que en cada paso, Cristo está presente. En cada paso tiene que estar la Navidad presente. Si no es por la Navidad, no hay obra de Dios que Dios ha hecho. Es la Navidad la obra suprema. Es Cristo, es Dios encarnado. ¿Para qué? Para hacer su obra de la cual nos beneficiamos nosotros. El tiempo verbal de este capítulo, de este
versículo 12, que es donde vamos a entrar. Vamos a leerle el versículo 12. ¿Veis esta nueva idea? Vestíos, pues. Pablo no solamente nos ha dicho, deshaceros de esto, haced morir esto, quitar esto de vuestra vida, y nos deja así, sino ahora nos dice, bueno, ahora que os habéis deshecho, por ejemplo, hemos hablado de haced morir pues la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría en el versículo 5, luego el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, mentiras. Ahí nos está diciendo ese viejo, está describiendo ese viejo traje, esos viejos vestidos, esa vieja naturaleza, que es una naturaleza corrompida, que no es capaz de hacer lo bueno, ni para nosotros mismos. Pero ahora entramos en este versículo 12, vestíos pues, vestíos. El tiempo verbal que usa aquí el griego es un tiempo verbal, no lo vamos a explicar, pero lo que sugiere, lo que indica este tiempo verbal, indica urgencia. Esto no es un consejo para decir, bueno, estaría bien si consideráis la posibilidad de añadir estas cosas a vuestra vida. No es esa la idea. Lo que está diciendo aquí es, urgentemente tenéis que revestiros. Es una necesidad para vosotros, y una vez más aquí vemos a Pablo que siempre tiene en mente a la iglesia. La iglesia está formada por gente que se visten como escogidos de Dios, santos y amados. Este es el traje oficial de la iglesia. A veces vemos a gente, ¿no? Por ejemplo, los curas y los obispos, les podemos identificar por sus ropas. Tú sabes quién es un cardenal, tú sabes quién es un obispo, tú sabes quién es un cura, por la ropa, por esa vestidura externa. Tú sabes quién es un Hare Krishna, puedes saber quién es un budista por su ropa, porque a veces las religiones usan este concepto en su ropa externa, porque quieren que la gente sepa quién son. Pero Cristo no está pensando en vestiduras externas, está pensando en un carácter, está pensando en una naturaleza nueva que tiene que mostrar que realmente somos escogidos de Dios, santos y amados. Vamos a ir al versículo 11 para enlazar esto con lo que hablamos el último día. No sé si os acordáis de qué dijimos, qué estuvimos explicando de este versículo, pero en líneas generales, lo que está diciendo, donde no hay griego ni judío, está hablando de que no hay separación, distinción por cuestión de nación, donde no hay circuncisión ni incircuncisión, está diciendo que no hay separación, diferencia por cuestión del ámbito religioso donde tú has nacido, si eras un ortodoxo, si eras un católico, si eras lo que fueras. Bárbaro ni escita, la cultura, no hay diferencia por el tipo de cultura, siervo ni libre, cuestiones económicas, o sea, ni nación, ni religión, ni cultura, ni cuestiones económicas nos diferencian. La clave fundamental, el que hace que todo esté en equilibrio, es Cristo. ¿Y Cristo qué es? Es el todo en todos. Y esto vamos a verlo después cómo encaja, cómo enlaza con lo siguiente. Cristo es el todo, Cristo es todo, no es parte.
de la solución. Ahora estamos hablando de vestirnos. Cristo no es en parte el que nos ayuda a vestirnos, no es el zapatero que nos pone los zapatos, no es el peluquero que nos ayuda. Antes, bueno, no voy a decir, decía, porque hubo un tiempo que nos peinábamos así, para un lado, ¿verdad? Nos hacíamos una raya, nos peinábamos para un lado. Luego el tiempo ese empezó a olvidarse y ya nos peinábamos para adelante, así, los 4 pelillos, y ya llega un tiempo en el que nada, ¿no? Puedes usar el peine por cualquier sitio que da igual, no pilla pelo para nada. Cristo no es el que nos ayuda en parte. Él es todo. Él es todo. No tenemos que buscar a Cristo y otra cosa, eso que nos recuerda algo que hemos insistido una y otra vez en esta carta de los Colosenses, que Cristo es suficiente. Muy bien. Suficiente no pensando en que, bueno, con Cristo, no, Cristo es todo lo que necesitamos. ¿Y en cuántos? En todos. Para todos. No hay aquí separación de cultura. Aquí hay culturas diferentes, aquí hay naciones diferentes, muchas naciones diferentes, aquí hay cuestiones económicas, pues igual, un poco diferentes, y hay tradiciones religiosas diferentes, pero nada de eso nos es un problema, porque Cristo es todo en todos. Entonces, Cristo es el que elimina esas diferencias. Es justo lo contrario que hace el pecado. El pecado acentúa las diferencias. Si nos acordamos, hubo un acontecimiento en la antigüedad que más que otro acontecimiento creó la separación en los hombres. Creó culturas, creó naciones, y fue un acontecimiento extremadamente pecaminoso. ¿Quién se acuerda de qué estoy hablando? De la Torre de Babel. Muy bien. Entonces, vemos, Cristo es el todo en todos. Cristo rompe todas las diferencias que estaban creadas por causa del pecado y que el pecado acentúa más y más. Hay un versículo parecido, Gálatas capítulo 3, vamos a ir avanzando, Gálatas 3, versículo 28, es un versículo, vamos a decir, gemelo a este que acabamos de ver, a este de, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno en Cristo Jesús. ¿Ves? Cristo es el que ha roto todas las diferencias. Aquí hay un nuevo concepto, no hay hombre ni mujer. No pone al hombre por encima en el reino de los cielos. No hay ninguna diferencia en eso a la hora de poder acercarse a Dios. Porque en Cristo todos vosotros sois uno. Este es el fundamento, uno de los fundamentos de la Iglesia. Que a veces los hombres queremos establecer, claro, en la Iglesia hay ministerios, en la Iglesia hay dones, en la Iglesia hay unos que son pastores, otros son maestros, otros son diáconos. Claro, hay diferentes ministerios, diferentes manifestaciones del Espíritu, pero no hay diferencias por estas cuestiones de nación, de raza, de economía, de cultura. No se sientan aquí los blancos y allí los negros, o aquí los de Europa occidental y atrás los de Europa del Este, o los que tienen pelo aquí adelante y los que no atrás. No hay nada que marque esas diferencias. Por eso empieza así el versículo 12. Vamos otra vez a Colosenses.
Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Eso mismo, esa misma expresión, escogidos de Dios, santos y amados, es lo que Dios dijo de Israel, que era, ¿qué? El pueblo escogido. El pueblo escogido. Dios escogió a Israel no porque eran grandes, sino porque eran pequeños. No porque eran más listos o lo que sea. No. Escogió un pueblo prácticamente indefenso, que estuvo más que nadie en la historia en esclavitud. Escogió a los judíos. Fue el pueblo escogido de Dios. Y ahora la Iglesia también forma parte. Yo aquí quiero insistir, la Iglesia no toma el lugar de Israel, como hay mucha gente que lo piensa, pero no vamos a entrar en esas discusiones, si la Iglesia ocupa o no ocupa el lugar de Israel. Lo que sí es cierto es que Israel fue el pueblo escogido de Dios, escogidos, santos y amados. Y la Iglesia, como nos está diciendo aquí Pablo, también somos gente escogidos de Dios, santos y amados. Y tenemos que vestirnos como tales. Tenemos que mostrar nuestra vida, nuestra naturaleza como tales, como escogidos de Dios, santos y amados. Tenemos la historia de las bodas, donde había un hombre que no estaba vestido. ¿Y qué pasa? Entra el rey y su mirada va directamente a este hombre, que no estaba vestido correctamente. ¿Y qué hace? Coge a sus siervos y les dice cogerle y echarle fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Yo al principio, cuando leía esta historia con una mente carnal, me parecía injusto. Digo, pues es un poco injusto que el hombre no ha tenido dinero para comprarse una ropa para la boda, y en vez de darle la ropa, pues encima le echan fuera y bueno, donde está el lloro y el crujir de dientes. Pero ese no es la idea, ese no es la parábola. La parábola nos está hablando de que el rey, y la costumbre era que el rey proporcionaba la ropa para todos. Es como Dios mismo, Dios nos viste, Dios nos da lo necesario para vestirnos. Cristo es el todo. A través de la Navidad, Cristo es el todo, es el que nos viste por completo. Entonces, cuando no estamos vestidos, algo se está manifestando, una rebeldía, algo se está manifestando, un dar la espalda a Dios, no querer vivir como escogidos de Dios. Algo se está manifestando en nuestra vida, porque Él nos proporciona, Él quiere que vivamos de esa manera, como escogidos de Dios. Aunque ahí, vamos a dejarlo ahí, hay un misterio que difícilmente nosotros vamos a ser capaces de desvelar. El hombre no estaba vestido. La razón no nos la dice la parábola, pero lo que Dios requiere, lo que Dios está pidiendo, lo que Dios exige en su reino, en su iglesia, en su pueblo, es que estemos vestidos de la manera correcta, como escogidos de Dios, santos y amados. Nosotros necesitamos ese tipo de ropa, que no tenemos y que tampoco podemos acceder a ella por nuestros propios medios. No somos capaces, nosotros no somos capaces de vestirnos de esas cosas por nuestros medios, por nuestras capacidades. No somos capaces. Por eso, insisto otra vez en lo que dice el versículo 11. Cristo es el todo, en todos.
Él es el que proporciona todo lo que necesitamos en todos. Un predicador, un escritor, Timothy Keller, escribía acerca de la Navidad y decía que la Navidad es un tiempo de recibir regalos. Es un tiempo donde, hay mucha costumbre de regalar cosas. Y Cristo es el regalo perfecto. Eso lo podemos oír en muchos mensajes o en una postal o en el deseo de uno, pero eso tiene un significado. Eso tiene una profundidad, vamos a decirlo. Es como si alguien te hace un regalo. Está envuelto y tú abres el regalo y cuando lo estás abriendo te das cuenta de que es un libro. Un libro, qué bien. Pero ves el título y el título del libro es algo así como consejos en contra del egoísmo, o consejos en contra del orgullo, o pautas para adelgazar, ¿no? ¿Tú qué piensas cuando lees esto? Si tú aceptas el libro y le das las gracias, estás aceptando, estás asumiendo que tú tienes un problema. O es que estás muy gordo y sí que necesitas unos consejos, unas dietas para adelgazar, o que eres un orgulloso, o que eres un, no sé qué otra cosa he dicho, un egoísta, y que necesitas leer un buen libro que te dé unos consejos para solucionar ese problema. El regalo en sí es una cosa bonita, pero claro, cuando tú ves el contenido, cuando tú ves lo que te está diciendo, ahí ya te pones con una especie de contradicción. ¿Qué haces? ¿Lo rechazas? Y dices, no, mira, no lo necesito. O lo aceptas, pero si lo aceptas es decir, pues sí, me lo tengo que leer porque soy un egoísta o un orgulloso o yo qué sé qué cosa. Cristo jamás ha existido un regalo que manifieste de una manera tan profunda nuestra condición. Por eso es una contradicción. Por eso es un problema para muchos aceptar la Navidad. Porque si aceptamos la Navidad, si Cristo es nuestro regalo, evidentemente es que estamos reconociendo de que somos unos profundos pecadores, que necesitamos un milagro de Cristo, que Cristo deshaga esa naturaleza, nos ayude a desechar eso que nuestro traje, que nos hemos mirado tantas veces en el espejo y hemos dicho qué guapos estamos, resulta que es un traje feo, roto y maloliente, y que lo único que tenemos que hacer es desecharnos, deshacernos de él. Y claro, porque Cristo es nuestro regalo, porque Cristo es el que nos proporciona ese nuevo traje, esa nueva naturaleza, ese carácter que se tiene que formar en nosotros. Por eso, a la gente le cuesta recibir a Cristo. Si Cristo es otra cosa, por eso es mejor Papá Noel y Santa Claus en Navidad, porque eso no te representa nada. Todo está bien, regalitos, cosas, pero no representa ninguna contradicción en ti mismo. Papá Noel no te va a decir que eres un pecador y que necesitas ser transformado. Navidad significa que estamos realmente perdidos. Realmente perdidos. Navidad significa que además de que estamos perdidos, somos impotentes, somos incapaces de poder solucionar nuestra situación.
Navidad significa que nosotros no somos capaces de llevar una vida moral, una vida buena, por nuestros propios medios. Navidad significa que necesitamos desesperadamente la gracia de Dios. Cristo es la gracia manifestada de Dios. Navidad es que la gracia ha venido a nosotros, pero reconocerlo tiene que haber una especie de respuesta, de arrepentimiento, de decir, lo necesito. Desesperadamente, más que cualquier otra cosa en la vida, en la historia, este es el regalo que necesito. Una nueva naturaleza, una nueva vestidura, no superficial, no externa, sino interna, del corazón. Navidad es renunciar al control de nuestra vida, que nosotros hasta el día de hoy hemos decidido nosotros lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y tú puedes seguir decidiendo lo que está bien y lo que está mal. Algunos están fuertes aquí en esta reunión, no me voy fuera. Algunos aquí están fuertes en eso. Yo decido, yo soy libre, lo que está bien y lo que está mal. Bien, pero mira a dónde te lleva eso. Mira a dónde le llevó a Eva. Ella decidió en un momento dado lo que estaba bien y lo que estaba mal. Se dejó aconsejar y tomó esa decisión. Claro, si estás aquí, en Reto, vamos a decir, o en la iglesia, ya las cosas no funcionan así. ¿Por qué? Porque hay una autoridad que te dice lo que está bien y lo que está mal. La autoridad de la palabra de Dios. Y si digo que sí a la Navidad, es que tengo que renunciar a ese derecho que he tenido de controlar mi vida y decidir lo que está bien y lo que está mal. Bueno, puedes tomar una decisión. Puedes decidir seguir así, pero lo que estás decidiendo es seguir con esa ropa fea, maloliente, que ojalá te hubieras deshecho de ella. Lo que estás decidiendo es rechazar, no sé cómo funciona eso realmente, pero de alguna manera dar la espalda a esa oferta de una nueva naturaleza que Cristo quiere hacer en nosotros. Navidad significa, fíjate, el Altísimo. No es solamente el que está en las alturas, el que habita los cielos, sino el Altísimo desciende a la cosa más baja que es nuestro corazón, lleno de esa ropa vieja, lleno de oscuridad, a las partes más bajas, a traer redención, a traer reconciliación. Eso es la Navidad. Él ha dejado su lugar, su deidad, de alguna manera no la deja su deidad, perdón, eso no está bien dicho, pero Él ha dejado su lugar para venir a morar con nosotros, para que sea Navidad, para morir por nosotros, resucitar por nosotros, y ahora está sentado en el trono. Él es la luz admirable que alumbra nuestros corazones oscuros. Navidad es que hemos sido reconciliados con Dios, y esto lo explicamos el día que hablamos, sin haber sido capaces de recorrer ni un solo centímetro. Nosotros no hemos sido capaces de acercarnos a Dios en nada. Él ha tomado la iniciativa. Él es el que ha dejado su lugar y ha venido al nuestro. Nosotros no hemos sido capaces de crear un cohete, ni una escalera, ni ningún artilugio por el cual, ni la torre de Babel que pensaron para poder llegar a los cielos. No hemos sido capaces en la historia de acercarnos a Dios. Pero es que no hacía falta. ¿Por qué? Porque Él ha tomado nuestro lugar. Él ha venido a nosotros. ¿Por qué?
por amor. Y eso significa la Navidad. Navidad es lo que hemos dicho, desechar esos vestidos viejos y malolientes. Navidad es haber sido escogidos de Dios y vestidos de santidad y amor. Navidad no es un cuento, como algunos lo tienen. No es un cuento. No es un cuento imaginario que empiezan como empiezan los cuentos. ¿Cómo empiezan los cuentos? Érase una vez. Navidad no empieza con érase una vez. Navidad empieza con una genealogía de 42 generaciones, una tras otra, 42 generaciones. No hay un personaje en la historia del que haya datos y que haya registro de 42 generaciones. Navidad no es un cuento. 42 generaciones. Y los que les gusta los números, Él es el séptimo 7, que dicen, porque son 3 grupos de 14 generaciones, es lo mismo que 6 ¿de qué? De 7, ¿no? Bueno, ahora estoy confundiendo un poco. Son 3 grupos, divide la historia en 3 grupos de 14 generaciones, 14, 14 y 14. Es lo mismo que 6 grupos de 7, ¿sí o no? Cristo es el séptimo 7, el principio del séptimo 7. Bueno, eso lo dejamos para otro día. Digo porque hace poco estuvimos hablando aquí de esto, cuando vino Ricardo Hussey, que habló de este matemático. Bueno, Navidad es el único acontecimiento en la historia que ha dividido la historia. Date cuenta. Todo registro histórico es lo que ha ocurrido antes de Cristo o después de Cristo. Antes de que Él naciera o después de que Él naciera. Aunque la fecha, algunos dicen que si nació en el año 3 o en el año 4, nos da igual, pero ese es el punto de referencia. La verdad es que si entendiéramos con completa claridad todo lo que significa la Navidad, para nosotros, todo el gran significado de esto, tendríamos tanto agradecimiento, habría tanto gozo. Algunos, cuando estamos aquí en las reuniones, dicen que en la parte de adelante hay una reunión y en la parte de atrás otra, ¿no? Que los de atrás no cantan, como que los de atrás están en otra historia. Los chicos tampoco cantan mucho. Y por allí tampoco, hoy está hoy atrás, tampoco hay mucho. Bueno, y no pido que la gente cante, especialmente los que no son cristianos, porque las letras de las canciones, muchas de ellas son verdaderas oraciones o verdaderos compromisos que son propios de los cristianos, no de los que no lo son. Pero los cristianos tendrían que estar cantando algunas canciones, o deberíamos de estar haciéndolo con tanto gozo, con tanta gratitud, por entender qué significa la Navidad. Navidad es el acontecimiento histórico que más registros históricos tiene. No hay otro acontecimiento con más datos datado por los historiadores judíos como Flavio Josefo, historiadores romanos como Plinio, Tácito, Suetonio y otros, infinidad de ellos, muchos de ellos historiadores paganos, han dado tantas referencias de lo que ocurrió en Judea en ese tiempo, del censo que hizo Augusto en aquel tiempo, de los evangelios, y además en el tiempo donde se hizo esto hay más de 40.000 registros, más prácticamente que todos los demás acontecimientos históricos. Hay cosas que nadie niega, de los escritos de Julio César o de Platón o Aristóteles o Séneca,
pues entre todos no llega ni a una mínima parte de todos los registros históricos contemporáneos que hay acerca de Cristo. Y digo esto porque quiero insistir en esto: la Navidad no es un cuento, no es algo que a lo largo de la historia alguien se inventó para que, cuando crearon el Corte Inglés, dicen algunos, que dicen que venga, vamos a inventar la Navidad para que la gente venga a comprar regalos aquí, o cualquier historia que la gente se ha inventado. Otros dicen que ha sido la propia Iglesia para mantener ese espíritu. Aquí están un montón de historiadores y lo puedes ver. Ningún historiador que se precie niega la existencia de Cristo, la realidad del nacimiento de Cristo. Dios se aseguró de que nosotros hoy pudiéramos estar hablando de Navidad. Dios se aseguró. Ha dejado los suficientes registros históricos, aparte de los que ya tenemos de por sí en la Biblia, para que pudiéramos estar hablando de Navidad. Y como he dicho antes, Navidad, lo que no es Navidad son cuentos y fábulas sobre un señor que viste de rojo así gordo y que es el protagonista de todas las películas de hoy en día. Eso no es Navidad. No es Navidad. Navidad es un hecho histórico real, y no solamente un hecho en la historia, como podemos escuchar otros 1000 acontecimientos de la historia, sino que es un acontecimiento histórico real que realmente, de manera real, influye en tu vida o puede cambiar tu vida realmente hoy. Las historias de Julio César no, ni los dichos de Séneca, ni la historia que nos cuenta cómo Napoleón invadió toda Europa prácticamente. Pero la historia de la Navidad sí puede transformar y cambiar tu vida, deshacer ese vestido viejo y vestirte del nuevo. Cuando dice escogidos de Dios, cuando nos habla de escogidos, significa gracia. Hay una gracia sobre nosotros. Pero también hay una responsabilidad, porque como el propio versículo dice, si somos escogidos de Dios, como nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, si somos escogidos de Dios, no significa que podemos vivir como queramos, que podemos hacer lo que nos da la gana y que al final vamos a ser salvos, porque como somos salvos y somos escogidos, da igual lo que hagamos. No, porque si somos escogidos de Dios y ese misterio funciona de alguna manera, lo que aquí sí nos aclara es que como escogidos de Dios tenemos que ser santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esa es la realidad, lo que fluye, lo que abunda de lo que está compuesto ese vestido de uno que es escogido de Dios. Lo que sí significa ser escogidos de Dios es que esa nueva naturaleza, eso que está hablando, no lo obtenemos por nosotros mismos, sino que es algo predestinado desde antes de la fundación del mundo. No sé cómo es, pero es lo que nos dice, que somos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía planes de Navidad. Nosotros nos agobiamos con la Navidad. La obra de teatro. La obra de teatro. El menú. Bueno, es un lío. Y bueno, ya no os digo nada ya con Andrea. Si Andrea se tiene que encargar de hacer la compra, ya te puedes volver loco. Tengo el teléfono saturado de Andrea. Recuperación. Me persigue por Ripollé. Ayer persiguiéndome con el camión por Ripollé. Desde antes de la fundación del mundo, Él tenía planes de Navidad para nosotros.
somos escogidos en Él. ¿Cómo funciona eso? No lo sé. Como he dicho antes, tenemos ese ejemplo de Israel como pueblo escogido de Dios, donde vemos la gracia. Hay un versículo que sí queremos ir, 1 de Pedro 2. Hemos dicho que escogidos de Dios significa una gracia de Dios, una gracia, escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero también implica una responsabilidad. Ahí nos está diciendo cómo deben de vestirse los escogidos de Dios, cuál es la naturaleza propia de un escogido de Dios. Aquí en 1 de Pedro, capítulo 2, hemos dicho, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí nos habla de esa gracia derramada sobre nosotros. Sin nosotros haber hecho nada, somos un linaje escogido, un sacerdocio real, nación santa, un pueblo que ha sido adquirido por Dios. Pero esta gracia se manifiesta también en un pacto, en una especie de compromiso por nuestra parte. ¿Para qué? O sea, lo que Él ha manifestado, esa gracia que Él manifiesta, tiene una, vamos a decir, contrapartida, vamos a decir, una respuesta de nosotros. Eso hace que nosotros, de manera natural, esa naturaleza para la que Dios nos ha escogido, y es una gracia y una misericordia, se tiene que manifestar ¿en qué? En que nosotros debemos de desear anunciar las virtudes de aquel que os llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Ese es el anhelo del pueblo de Dios. Ese es el anhelo de uno escogido por Dios. Ese es el deseo de uno que ha desechado sus vestiduras y se ha vestido de las nuevas. El deseo de anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó. ¿Os acordáis en el capítulo 1 que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo? Hemos sido trasladados, Dios ha tenido tanta gracia, tanta misericordia con nosotros. Y ahora volvemos otra vez a Colosenses, ya estamos terminando. Empieza a describir cómo es ese traje. Primero lo que vemos es eso. El primer paso para ser santos y amados es haber sido escogidos. Somos escogidos por Dios. La gracia se tiene que manifestar para que podamos ser esas personas apartadas para Dios, que es lo que significa ser santos, apartados para Dios y amados por Dios. Y entrañable misericordia. Voy a decir una cosa pequeña de cada cosa, de cada parte del traje que describe aquí. Vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Y aquí un versículo que veo: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso es ser gente de entrañable misericordia. Romanos 12:15. De benignidad o de bondad. Y me viene a la mente la parábola del buen samaritano. Esa es la bondad. Es una bondad que se manifiesta viendo las necesidades de los demás, no pasando de largo, no viviendo para ti y para tu egoísmo, sino viendo las necesidades de los demás. De humildad. Me viene este versículo de Filipenses: considerad a los otros como más importantes que a vosotros mismos. Mansedumbre, devolver bien por mal.
Paciencia. Aquí para la paciencia hay dos palabras que se usan. Esta paciencia que nos viene aquí tiene que ver con longanimidad, que es como hay un escritor que lo describe muy bien, Burt, que dice que la diferencia entre estas dos palabras, una significa que uno es capaz de aguantar el mal, pero esta nos dice que es capaz de aguantar, de soportar a los malos. Tiene que ver con la maldad directamente que viene de las personas. Unos son los que tienen paciencia cuando las circunstancias de la vida son malas. Pero aquí lo que nos está hablando es cuando la gente que te rodea está teniendo maldad hacia ti. Es ese tipo de actitud, ese tipo de paciencia. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Soportándonos y perdonándonos. Es estas virtudes que hemos dicho antes: la entrañable misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Estas 5 virtudes, de lo que habla aquí es de ponerla en práctica siguiendo el ejemplo de Cristo. Ponerlas en práctica siguiendo el ejemplo de Cristo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Es lo que nos está diciendo. Y versículo 14, y con esto acabamos. Todo esto no son como prendas o como cosas que se quedan ahí. Dice que sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es como aquí, no sé, es como si estuviera hablando de la prenda más especial que tenemos que poner, la que corona nuestros vestidos, la prenda que hace que todas las demás estén bien sujetas, como un cinto, pero al mismo tiempo también es un manto. Aquí está hablando del amor como el resumen de todos los demás. Si el amor es el vínculo perfecto en nuestras vidas, significa que nos soportamos, que perdonamos, que tenemos esa mansedumbre, esa humildad, esa benignidad, esa paciencia, ¿no? Que las demás virtudes están presentes de manera constante en nuestra vida. La manera en que esas virtudes funcionan es porque están motivadas por el amor. Así que este es ese traje con el que Cristo quiere que su iglesia esté vestida. Quiere que cada miembro estemos vestidos. Y por eso existe la Navidad. La Navidad no puede ser 4 días de comer un poco mejor que el resto del año y tener la obra de teatro. La Navidad tiene que ser, el fundamento de la verdadera Navidad es con la obra, tiene que ver con la obra que Cristo quiere hacer en nosotros. Y eso es lo que deseo, que de los que están aquí hoy, que no conocen a Cristo, realmente sea que la luz admirable de Cristo ha iluminado tu vida. Que ese viejo traje, esa vieja naturaleza ha sido desechada, quitada fuera de ti y que puedas haberte vestido de esta nueva naturaleza.